Una vez más, hermanos, muy buenas tardes. Somos indignos de entrar a la presencia de Dios. ¿Hay alguien digno en esta noche? Es solo la gracia de Dios que podemos entonar estos preciosos cantos que nos hablan acerca de la belleza, la hermosura de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que somos indignos por ser pecadores, hermanos, deberíamos sentirnos dichosos, bienaventurados, muy felices de ser llamados hijos de Dios. Esta tarde yo quiero compartir un tema del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es glorioso. El Evangelio de Jesucristo es único. El Evangelio de Jesucristo tiene un alto precio que no debiéramos regatear, que no debiéramos hacer promociones de Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es algo único, hermanos, y dichoso aquel que tiene la dicha de oírlo, de entenderlo, de vivirlo, practicándolo. De esa palabra evangelio se desprende un concepto llamado evangélico. Aquel que cree en el evangelio puede ser llamado evangélico. Porque el evangelio, hermanos, es un estilo de vida. Es una vida diferente de la vida común. Pero de esa palabra evangelio, preciosa palabra, se desprende otro concepto llamado evangelista. Y evangelista es aquel que haciendo uso del evangelio lo comparte. El evangélico vive el evangelio. El evangelista comparte el evangelio. Sin embargo, hay una tercera variante del concepto fundamental llamado evangelio en la Biblia, y es evangelismo. Y el evangelismo, hermanos, es no solo un estilo de vida del creyente. El evangelismo debiera ser la práctica cotidiana del evangélico, del creyente. Por lo tanto, en esta tarde yo quiero tratar de avanzar lo más que se pueda, tratando de entender el concepto bíblico del verdadero evangelio, porque estaremos de acuerdo que hoy día el evangelio, la palabra evangelio ha sido muy distorsionada y el mundo no ha entendido realmente lo que es el evangelio de Jesucristo, y por lo tanto podemos ver personas que confesando el evangelio viven una vida totalmente opuesta a lo que la Biblia enseña que es el evangelio. Así que ya de entrada digo, hermanos, el evangelio en nuestra vida es una fuerte inversión. Mire, la Biblia nos enseña que Jesucristo vino del cielo y Él vino a invertir su vida. Y ahora nosotros somos cristianos, hijos de Dios, porque Él es el medio, Él es
quien nos ha dado la gracia de poder conectarnos con el Padre. Por eso somos hijos de Dios, por eso tenemos una vida cristiana, por eso tenemos una vida diferente. Y todo eso, hermanos, es algo que podemos compartir con los que nos rodean. Todo eso está dentro del concepto bíblico del Evangelio, una fuerte inversión. Y esta inversión no solo es una cuestión de finanza. La inversión habla de sacrificio. La inversión habla de testimonio. La inversión habla de poder. Habla de transportación. Habla de sostenimiento. Todo eso está dentro del Evangelio. Así que posiblemente no podré terminar el tema esta tarde, pero por lo menos llevaremos lo que es básico en cuanto al Evangelio. Quiero que pongamos en nuestra mente como base de este mensaje Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya debiéramos tenerlo de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Podemos decirlo de memoria antes de orar? Vamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias por evitarlo. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos bendiga. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde por permitirnos primeramente la salud, la oportunidad de venir, de llegar ante tu presencia con regocijo. Al abrir las puertas del templo, Señor, qué bendición ver a mis hermanos en el pasado primer día de la semana y ahora a media semana otra vez entrar por estas puertas con acción de gracias, como dice tu palabra. Padre, qué bendición para tus hijos poder entrar en tu presencia con regocijo y poder escudriñar tu palabra, Señor, para nuestro crecimiento y edificación espiritual. Ayúdanos a entender lo que es el Evangelio a la luz de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, pidiéndote esta bendición. Amén. El Evangelio. Nuestro tema en esta tarde será: el evangelismo es obra de gracia. Habiendo explicado lo que es el Evangelio, lo que significa ser un evangélico, lo que es un evangelista, lo que es el evangelismo, y habiendo entendido que para entender ese concepto bíblico del Evangelio hay una fuerte inversión. Jesús siempre es nuestro ejemplo. Jesucristo siempre será el ejemplo, el modelo que nosotros debemos seguir en todo, aún al hablar del Evangelio. Ahora, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 28, un texto muy conocido, pero yo quisiera que lo miremos primeramente y luego quiero hacer una pregunta para que nuestra mente, nuestro razonamiento comience a trabajar en este mensaje. ¿Estamos, hermanos? Porque si usted está pensando en otra cosa, usted está mal. Necesitamos corregirnos. Cuando venimos aquí, olvídese de los compromisos secundarios, porque aquí estamos, número uno, para adorar a Dios. Número dos, para escuchar palabra de Dios. Así que nuestro pensamiento, nuestra mente, todo el potencial del razonamiento y la lógica que Dios nos ha dado, esa capacidad maravillosa, hermanos, tratemos de invertirla en estos minutos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 dice así, del versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Pregunto, ¿hay algo fuera del dominio de Jesús? Pregunto, ¿hay algo que Jesucristo, que Dios no pueda controlar en el universo? Entonces, creamos en Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, miren este concepto, todo englobado en el poder de Jesucristo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Inmediatamente Jesús habla del Evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Inmediatamente Jesús nos habla del Evangelio. Porque ¿saben qué, mi hermano? Para poder echar mano del Evangelio, necesitamos entender el poder del Evangelio. El poder del Evangelio ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestra forma de vivir. El poder del Evangelio ha abierto el camino para que el cristiano verdadero, al final de su jornada aquí, pase de esta vida terrenal a una vida celestial. El poder del Evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahora hay dos imperativos relacionados al Evangelio. Por tanto, número 1, id. Número 2, y haced discípulos. Si no estamos haciendo discípulos, si no estamos trayendo personas a través del Evangelio a los pies de Jesucristo, hermanos, algo está mal en nuestra vida. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios para salvación no está desligado de lo que Jesús dijo aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 1, para poder transformar vidas. Al más vil pecador, Dios lo perdona, lo salva, lo limpia y lo hace su instrumento para su gloria. Y si usted ha creído en el Evangelio, mi hermano, usted tiene ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted creyó? ¿Usted de veras ha experimentado el poder de Dios en su vida a través del Evangelio? Porque muchos cristianos viven atrapados en la debilidad. No nos engañemos. Lamentablemente, repito, el mundo entero está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios. El mundo entero está tratando de conocer el Evangelio, pero como decimos coloquialmente, a veces se está manejando algo parecido al Evangelio, que no es el Evangelio transformador, que la Biblia llama poder de Dios. Ahora, ya que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, hay una transformación. Hermano, si tú sigues atrapado en algún pecado, significa que necesitas experimentar el poder transformador del Evangelio para que tu vida sea totalmente nueva. Y me preocupa, ¿sí? Como pastor me preocupa porque hay muchos llamados cristianos, llamados evangélicos e inclusive llamados evangelistas. Hay muchos que aparentemente están en un ambiente de evangelismo cuyas vidas
no representan el verdadero evangelio. Por eso el mundo está muy confundido. Pero usted y yo que nos hemos dado cita en esta tarde, yo quisiera que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos entender esa dinamita espiritual que poseemos en nuestra vida. Poder de Dios para salvación. Entonces, chequemos el dato. En el Evangelio de San Mateo dice, Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahora, en el contexto yo quiero preguntar, ¿a quiénes se acercó Jesús? ¿A la multitud? En este caso, Jesús se acercó exactamente delante de sus discípulos, delante de sus seguidores, así como usted y yo. Y les declaró, número uno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia, por tanto, llamaríamosle un estado sine qua non, sin la cual no se puede ir adelante. Por tanto, tienes el poder. Por tanto, id, número uno. Dos, haced discípulos. Ahora me llama la atención, hermano. Estamos hablando de un encargo que Dios dio a los discípulos, a los primeros creyentes que le seguían. Dice la visión de Jesucristo, dice aquí, haced discípulos a todas las naciones. Esa es la visión de Jesucristo, a todas las naciones. Es impresionante ver y saber cómo el Evangelio ha corrido y sigue corriendo en el año 2023, gracias a los creyentes que han entendido lo que es el evangelismo bíblico. Esta semana pasada, aunque tuvimos una conferencia acerca de la educación cristiana, es grato poder saber que hubo personas que se rindieron a los pies de Cristo. Todavía la visión de Jesucristo que Jesús compartió a sus discípulos, todavía hoy día podemos ver que el evangelio sigue corriendo. Y por allí el apóstol San Pablo animaba a los creyentes para que oren para que el evangelio siga corriendo. Yo no sé, hermano, si ustedes como iglesia oran para que el evangelio siga corriendo. Pero yo estoy impresionado de lo que Dios ha hecho con el evangelio. Estamos en mayo del 2023 y todavía el evangelio sigue corriendo, así como fue la visión original de Jesús. Quiero que vayan con el evangelio a todas las naciones. Hace muchos años, el evangelio llegó aquí, a esta colonia. Y yo tengo el gusto de conocer gran parte de la historia. Yo fui parte de aquella experiencia allá por 1979, 80, 81 y después por el resto de mi vida hasta hace 9 años. Y yo puedo decirles que aquí había hermanos comprometidos con el evangelio. Aquí había hermanos que se preocupaban por su gente. Se preocupaban por invitar y compartir el evangelio. Hermano, esa es la vida del cristiano evangélico. Platicando en estos días con su pastor, yo recordaba a un hermano especialmente, un hermano que compartía el evangelio y dio su vida para el evangelio.
Ramón Jiménez. Algunos de ustedes no lo conocieron, pero yo recuerdo haber vivido unos momentos con él cuando veníamos para dar el evangelio acá. Él ya está con el Señor. Y él, escuchen, de su dinero, en aquel tiempo, yo lo recuerdo, de su economía, con tal que el evangelio corriera, era un hermano dispuesto a dar. Había entendido que el evangelismo es una obra de gracia. Lo recibimos de gracia, vamos a compartirlo de gracia, pero eso no significa de gracia que es totalmente, digamos así, gratuito. Sí, podemos entender que el evangelio es un don de Dios gratuito, pero para que el evangelio corra necesitamos entender que el evangelio es un área donde podemos invertir a futuro. Jesucristo, dice la palabra de Dios, siendo rico se hizo pobre. Ahora se entiende, Jesucristo no era un mendigo. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermano, es que tenemos que entender que el poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree necesita ser impulsado con una inversión. Y enseguida vamos a hablar de algunas formas de invertir. Pero estamos examinando la palabra de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa fue la visión de Jesucristo. Y yo creo, hermanos, en el nombre de Dios, lo creo y lo enseño. Una iglesia no debe estancarse, debe estar tratando de impulsar que el evangelio llegue a otras colonias, a otros pueblos, a otros lugares. Pero ¿cómo llegará si nadie quiere ir? ¿Cómo llegará el evangelio a otros lugares si no estamos dispuestos a apoyar? Acuérdese, la obra del evangelismo es una obra de gracia, pero requiere una inversión. Y no piense nada más en dinero. Eso es parte. Porque a pesar de que algunos no dan para misiones, escúcheme bien, lo digo con todo cariño y con todo respeto, a pesar de que algunos no invierten, como quiera el evangelio sigue adelante gracias a aquellos que sí están dispuestos a hacerlo. Eso es riqueza de gracia. El evangelismo es una obra de gracia. Por lo tanto, continuamos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, ya se están poniendo las bases desde que Cristo dijo eso para una iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se está poniendo las bases para una escuela cristiana. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para poder llevar a cabo el plan, así como fue diseñado por Dios, necesitamos entender qué es el evangelismo, obra de gracia y su inversión, para que puedas seguir adelante. Yo me pregunto algunas veces, los que venían de la Iglesia Bautista del Golfo, ¿cuánto invertían para traer el evangelio acá? Quienes llegaron a la Iglesia Bautista del Golfo, ¿cuánto invirtieron para poder establecer allí un lugar donde se predique el evangelio? Ahora, mi pregunta, ¿cuánto esta iglesia local es capaz de invertir para poder abrir misiones y para poder impulsar el evangelio más allá? Piénselo, hermano, si usted es miembro de la iglesia.
¿No le gustaría entender el corazón de Jesucristo y poder adoptar la visión de Jesucristo? Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, yo estoy sorprendido de cómo el evangelio cruzó las fronteras, cruzó los océanos, las razas y las culturas, ciudades y aldeas. Y el evangelio de salvación llegó hasta acá. ¿Cuánta inversión ha habido detrás? ¿Y cuántos hermanos estuvieron dispuestos a invertir para que el evangelio de Jesucristo cruce fronteras? Yo estoy sorprendido. Hubo una época en que me metí a una investigación y viajé, pregunté, ¿quiénes eran aquellos que, habiendo pagado a alguien para que la avioneta llegara a mi pueblo y desde el aire lanzara evangelio de San Juan? Mi pregunta, ¿quién invirtió pagando impresiones para que la gente pueda conocer el evangelio de salvación? No lo sé. Dejé de investigar porque encontré dos fuentes. Uno decía, nosotros fuimos, y luego me encontré otra fuente, nosotros fuimos. Entonces, para no crear polémica, dije, el Señor lo sabe. Pero, hermano, ¿te has puesto a pensar cuánta inversión hubo detrás de ti para que tú y yo conociéramos el evangelio de salvación por la gracia de Dios? No, si no lo entiendes, por más que leas la Biblia, seguirás igual. Pero si en esta noche estamos abiertos para entender el plan de Dios, te aseguro una cosa, hermano, Dios tocará tu corazón y dejarás de seguir siendo como has sido y tratarás de corregir el comportamiento, la actitud, y tratarás de hacer el evangelismo como Jesucristo pensó y sintió al lanzar el mandamiento, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Te has puesto a pensar, hermano, cómo el evangelio de Jesucristo llegó hasta nosotros? Escucha, a pesar de los obstáculos, malos testimonios, gente que no quiere aportar, que no quiere impulsar, que no quiere comprometerse, que no quiere, quizá inconscientemente, pero no quiere colaborar para que el evangelio siga adelante. ¿Te has puesto a pensar que a pesar de esos obstáculos y a pesar de esos estorbos, el evangelio sigue llegando a lugares que no tienes idea ni siquiera dónde están esos lugares? 1960, ¿qué era el pueblito de Chinampa? Pero allí llegó el evangelio. De gracia recibisteis, de gracia dad. En la Biblia, hermanos, bueno, termino el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ahora qué preciosa promesa. Y trata, hermano, de entender todo esto que estamos mirando del versículo 18 al versículo 20, está conectado con el mandamiento, con el mandato, id y haced discípulos. Ahora, consecuentemente tenemos una gran promesa. La última parte del versículo 20 dice, y he aquí, es consecuencia, es algo seguido después de haber llevado a cabo las cosas como el Señor lo ha dicho. Ahora, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En verdad, hermanos,
¿Entendemos lo que significa que Él está con nosotros todos los días? ¿Qué calamidad se atravesó? ¿Qué catástrofe ocurrió? ¿Y sabes qué, mi hermano? El Señor ahí está. Él es fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. Qué preciosa promesa, que no debiéramos nada más, no debiéramos buscar esa promesa. Oh, qué alegría. Yo creo que sí, Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. ¿Y qué estamos haciendo con lo que hemos visto acerca del Evangelio? Ahora, el primer evangelista, porque la palabra evangelista y la palabra apóstol y la palabra misionero tienen un significado en común. Apóstol era uno que es enviado. Misionero es uno que es enviado. Evangelista es uno que es enviado. Va a llevar el evangelio. Va a compartir el evangelio. Hermanos, el primer misionero, el primer evangelista se llama Jesucristo. Porque Él vino del cielo. Y hablando de inversión, mira, Él dejó su trono de gloria y vino a nacer en el mejor hotel de Jerusalén, ¿sí? Eso nos pega duro a los que cuando viajamos buscamos el mejor hotel. Eso nos pega duro, hermanos, porque Jesucristo no nos dio ese ejemplo. Pero yo voy de acuerdo, a veces Dios da esa bendición, pero hermano, piensa en Jesús. Cuando buscaban un lugar para que la Virgen María, que ahora está a punto de dar a luz, escucha bien, porque yo soy de la opinión que la Virgen María fue virgen hasta el momento de dar a luz, clínicamente. Cuando buscaban un lugar, no hubo lugar para ella, pero alguien sugirió, hay una cabañita que por allí quedó. Después que pasó la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas, hay por allí una cabañita que la versión católica le llama pesebre, pero la palabra hebrea es Sukkot, Sukkah, y allí nació el Salvador. Hermano, Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. No tengamos miedo en invertir para que el evangelio siga adelante. No tengamos miedo. Vale la pena. Jesús dijo, háganlo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera preguntar en esta maravillosa tarde, ¿quién de ustedes al dar su diezmo, al dar su ofrenda, quién de ustedes al dar donativos de amor, al apoyar la obra de Dios, quién de ustedes se quedó sin comer? ¿Quién de ustedes? Estoy hablando de aquellos que dan, porque el que no da, a lo mejor comió de más. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Y ciertamente como que causa risa. Pero hermanos, ¿realmente el Señor sonríe de nuestra vida? El Señor con una sonrisa aprueba nuestra actitud, aprueba nuestra conducta en cuanto al evangelismo. Tenemos
que cambiar no solamente la mente, sino el corazón para poder entender lo que realmente implica el poder del Evangelio. Así que esa preciosa promesa está conectada con el mandamiento, por tanto, id. Ahora, el precio del que va, el precio que a veces paga aquel que lleva la preciosa semilla, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus frutos. Y te digo una cosa, hermano, yo doy testimonio de eso, para la gloria de Dios. Pero es que estamos buscando con esta prédica, ¿cuál es el objetivo de este estudio del mandamiento que Jesús dio a sus discípulos? ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Entendemos esta parte? De predicar, enseñar esta parte del Evangelio. Es que nosotros seamos parte de ese grupo, parte de ese equipo que está listo para llevar el Evangelio más allá. Acuérdate, la visión de Cristo es que el Evangelio vaya a través de todas las naciones. De aquel día que Jesús lo dijo a los discípulos, hasta ahora. Escucha, en aquel tiempo no había embarcaciones que cruzaran los océanos. No había aviones. Pero la visión de Jesucristo es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, como vamos a ver enseguida. Así que, teológicamente, 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver por allí, aquí en la pantalla, 1 Corintios capítulo 15, teológicamente, dice el apóstol San Pablo así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recibir el evangelio, perseverar en el evangelio. Allí está el concepto de evangelio, evangélico, evangelista y evangelismo, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Yo me hacía la pregunta mientras miraba el texto: ¿habrá alguna manera de creer en vano? ¿Sí? Y es allí donde el mundo está atrapado. Creen en vano, pero no el evangelio auténtico, sino han adoptado un evangelio sintético, un evangelio parecido, pero no es el que tiene poder para transformar vidas. Por eso muchas personas profesan un evangelio, pero sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas. Creo que no se necesita tanto esfuerzo mental para entenderlo. Y Pablo estaba previniendo a los hermanos de ese creer en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Allí está el precio que Cristo pagó como evangelista, primero, y autor del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora te has puesto a pensar, mi estimado hermano, ¿cuántos creyentes murieron por su fe? Murieron para que el evangelio rompiera las fronteras y siguiera adelante. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo decía, tocante a la vida cristiana: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es precio del evangelio. Teológicamente, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo.
Técnicamente, el Evangelio es buenas nuevas. Para el que no había oído, para el que no conocía, ahora recibe las buenas nuevas. En Cristo hay salvación por gracia. Eso es buenas nuevas. Aquel cuya conciencia le acusaba del pecado, aquel que pensaba yo merezco la condenación, ahora llega el momento, en Cristo puedes ser salvo. No tienes que ir a la condenación. Para el pecador, eso es buena nueva. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelismo es una obra de gracia, pero que implica una fuerte inversión. Ahora, si me hacen el favor, síganme al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, ¿quiénes? Los discípulos. Y estando juntos los creyentes, los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hermano, en primer lugar, Dios tenía en su plan una explosión espiritual entre los creyentes. Y eso lo entendemos al entrar al capítulo 2. Dios tenía en su plan una explosión espiritual tocante al evangelio. Y ahora lo que Jesucristo está diciendo a los discípulos, manténganse juntos. Hermanos, la iglesia bíblica bautista puede hacer mucho en el evangelismo si aprende la unidad. Aquel hermano, aquella hermana que se une al verdadero temor de Dios, como lo mirábamos el domingo. Hay la posibilidad de que Dios haga una tremenda obra a través de este que se une. Aquí Jesús dijo, estando unidos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no se desbalagaran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y Jesús dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando Jesús de una explosión, de algo extraordinario, para que el Evangelio salga de Jerusalén, rompa las fronteras. Jesús había dicho que vaya el evangelio a todas las naciones. Y hasta ese momento, ahora Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí, porque hay en el plan de mi Padre un momento en que el evangelio va a explotar para que pueda romper barreras y siga más adelante. Hermano, para romper barreras duras, como es a veces el corazón, para romper barreras muy fuertes, el poder del evangelio se necesita. Aquí está. Les dijo Jesús, todos han oído del bautismo de Juan, pero viene un bautismo extraordinario, bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y no faltan muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora escuchen, quiero que hagamos aquí un razonamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Quiero que hagamos un razonamiento aquí.
Mire, Jesús les está hablando de una promesa que Dios va a cumplir en pocos días. Faltan pocos días. Dice, recibiréis el poder. Dice, así como aquellos fueron bautizados por Juan, ahora el Espíritu viene para bautizarlos con poder, con fuerza espiritual. Escuchen, ¿qué relación tiene eso que Jesús les está diciendo con lo que los discípulos preguntan en el versículo 6? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Alguien le encontró una relación? Sí, la pregunta de los discípulos es un tema de profecía, es un tema bíblico, es un tema que corresponde al plan de Dios, pero chécate bien, hermano, fíjate bien. Jesús está hablándoles de un poder que viene para el evangelio, que se extienda, que se rompa, que rompa las barreras y que vaya a cumplir el propósito de Dios. Pero los discípulos, escúchame bien, parece que no han entendido. Y ellos salieron con una pregunta de la conveniencia. Así pienso que hay muchos cristianos distraídos en la Biblia. A veces yo observo, uno predica y más de algunos se agarró a leer la Biblia mientras está la predicación. ¿Puede Satanás ocasionar algo así que te distraigas en otros temas de la Biblia mientras Dios está hablando? Pregunto. Satanás conoce las Escrituras más que yo y más que usted. Me llamó la atención esto. Jesús está preparando a los discípulos, dice, quédense juntos, manténganse, viene el día, pronto sucederá esto. Y no sé quién fue, pero alguien preguntó, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le respondió con una rotunda negativa. Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ese es asunto de Dios. Yo estoy hablando de que pronto vendrá el día que el Espíritu les bautizará, el Espíritu los tomará y se verá algo grandioso con el Evangelio que Jesucristo, que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero ellos estaban pensando en un tema de apología, perdón, de escatología. Sí, hermano, cuidado. Cuando usted lea la Biblia, hermano, no trate usted de querer interpretar a su manera, no permitiendo que sea Dios el que hable a través de su espíritu. Por eso el mundo está lleno de interpretaciones equivocadas de la misma Biblia. Esta palabra de Dios debe ser interpretada solo, exclusivamente, únicamente a la luz del Espíritu de Dios. Me llama la atención este distractor. Jesús está hablando de un tema glorioso, del poder del Evangelio, pero los discípulos preguntaron acerca de un tema escatológico. Y Jesús le dice, eso no les toca a ustedes. Porque ya Dios en sus planes tenía a un hombre para hablar de escatología. Y ya saben quién era ese hombre, el apóstol San Pablo. Pero los apóstoles, ellos estaban tratando de, sin darse cuenta quizá, pero Jesús les está hablando del poder del Espíritu que vendrá. Hermano, te digo, te aconsejo con todo corazón de pastor, no uses la Biblia como un entretenimiento, no uses la Biblia como un distractor. Cuando Dios habla, escúchale. Para leer la Biblia hay más tiempo
Pero cuando vienes a la casa de Dios, no vienes precisamente a leer, venimos a estudiar la palabra de Dios a la luz de la dirección del Espíritu de Dios, para que salgamos edificados, bendecidos. Entonces, chequen ustedes este dato. Les dijo Jesús, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, ustedes están por un lado, pero mire, yo les estoy llevando por este lado y ustedes están yendo por otro lado. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, para poder, válgame la redundancia, para poder impulsar el evangelismo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para poder entender la inversión que se necesita para ese impulso, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en su poder. Y yo digo con la autoridad de Dios, el cristiano que no invierte en el evangelismo es que no ha entendido el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios en su vida. Jesús, preparando a sus discípulos, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces para para emprender ese gran trabajo de evangelismo, dice, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando seguimos leyendo, hermanos, algo que me llama la atención es que seguimos leyendo y dice que los creyentes, en el versículo 14, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. La oración y el ruego por el evangelismo para la salvación de las personas es otro tiempo de inversión. ¿Cuánto tiempo inviertes tú para que otros sean salvos? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en la oración y en el ruego para que tu hijo experimente vida nueva en Cristo, para que tu vecino, para que tu familia pueda de veras conocer la salvación en Cristo? ¿Cuánto tiempo inviertes en oración y ruego? Dijimos, no solo es cuestión de dinero. Cristo invirtió todo y toda su vida. Todos los creyentes perseveraban unánimes en oración y ruego, y escucha, con las mujeres. Qué bonito es eso. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Me gusta la unidad. Y yo preguntaría en esta noche, hermano, si usted no está invirtiendo en el evangelismo, si usted no está invirtiendo en misiones, si no está invirtiendo en que el evangelio corra y apoyar a aquel que va, a aquel que está, ¿no quisiera usted ser parte de eso? Todos quisiéramos ser grandes inversionistas en lo social. No, yo voy a invertir en esto porque me deja ganancias. ¿Y qué de aquellas ganancias para vida eterna? Jesucristo invirtió toda su vida, nos dio ejemplo. De allí en la Biblia se nos menciona de creyentes que invirtieron todo. Porque dice, primero uno murió y luego todos murieron, dando su vida para que el evangelio se extendiera. Cuando entramos al capítulo 2, todavía me maravillo, hermanos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ese era el día cuando iba a explotar el evangelio. Al explotar el evangelio en Jerusalén, y muchos que habían venido de lejos
al explotar el evangelio en el capítulo 2, las barreras e inclusive lingüísticas, las barreras idiomáticas se rompieron. Las barreras sociales se rompieron. Oyeron el evangelio todos aquellos que ni hablaban el hebreo, ni hablaban el griego, entendieron el evangelio. ¿Te das cuenta que para hacer el trabajo se necesita el poder de Dios? Jesucristo estaba preparando a su gente. Hermano, deja que Dios toque tu corazón y estate dispuesto a ser usado por Dios. Ser parte de esos que la Biblia dice todos estaban unánimes juntos. ¿Cómo me gustaría que la Iglesia Bíblica Bautista tener noticias de que están abriendo misiones? Y no te preocupes por los pastores, no te preocupes por los predicadores. Yo mencionaré con mucho cariño. Escucha. Y lo menciono con mucho cariño porque enfrentamos críticas. Yo enfrenté críticas en aquellos años. Pero ¿por qué fulano? Mire su vida. Pero ¿por qué sutano? Y algunos que me criticaron, ¿por qué le da lugar a ellos? Yo dije, porque ellos, a pesar de su vida pasada, ellos están listos para servir. Y me duele haber tratado con personas que aparentemente vivían en un matrimonio, en un hogar más sano. Me duele recordar que no estaban dispuestos a servir a Dios. Pero gracias a Dios por aquellos que dijeron, pastor, aquí estoy para servir. Y honro la memoria en ese sentido de mi hermano Gabriel Anguiano. Y me da mucho gusto que ahora tengo noticias de que hay nuevos en la fe allí. Oren. Y si usted va, trate de ser de bendición para esa misión que tantos años y parecía que no despegaba. 4, 3, 5. Y ahora me gozo en tener noticias de que la palabra sembrada no vuelve vacía. Honro la memoria de mi hermano Fabriciano. En verdad, Dios lo sabe. Él fue otro de mis colaboradores. Y él ahora está listo para recibir en aquel día las recompensas. Pero otra vez digo con dolor todavía, porque me acuerdo, tengo memoria de algunos que nos criticaron. Pero déjame decirte, todos podemos hacer un buen trabajo de evangelismo si mantenemos la unidad. Jesús dijo a los discípulos, manténganse unidos, porque viene un día explosivo que van a ver cosas que no han visto. Y ahí estaban los discípulos, los apóstoles, las mujeres, las familias, ahí estaban perseverando unánimes. Versículo 14 del 1, versículo 1 del 2, y estaban todos unánimes juntos cuando llegó el día del Pentecostés, 50, 50 días después de la Pascua. ¿Y sabes qué? Sorpresa. ¡Pah! Explotó el evangelio. Y las barreras idiomáticas se rompieron. Y el Espíritu agarró a este hermano y habló el evangelio a aquel que no entendía su idioma, pero porque el Espíritu le dio capacidad para hablar en el idioma de aquel. Ustedes conocen la historia. No es como el pentecostalismo moderno lo cree.
Eran idiomas. Dialectus es la palabra griega. Un lenguaje diferente al nuestro. Pero esa es la maravilla de Dios. Hermanos, yo pregunto, estimados hermanos que aman su iglesia, ¿no quisieran ver la mano poderosa de Dios así explotando y la iglesia bíblica bautista metida, estableciendo misiones y a la vez no preocupándose? Dios sabe que una vez que haya misiones, habrá a quienes Dios llamará para ponerlos que prediquen. Yo estoy ahora pasando un tiempo difícil como pastor. Pero no estoy muy preocupado. En mis 9 años pastoreando la Iglesia Bíblica Bautista a Maranata, se han preparado algunos con una disciplina, dijo alguien, casi militar, y 2 de ellos ahora se van de mi lado. Uno de ellos ya está en Altamira. El otro, para fines de mayo, estaré viajando al norte, a Sabinas Hidalgo, Nuevo León, para instalar al siguiente pastor. Y solo me quedo con un colaborador cercano. Tenía 3. Hice un reto a la iglesia en el nombre de Dios y, hermano, la iglesia está despertando. Y esos colaboradores que yo estoy enviando saben que el llamamiento no es un pasatiempo. Y nos hemos sentado juntos a hablar acerca del precio, el valor del ministerio. Vas a sufrir, vas a llorar, pero acuérdate, aun cuando muchos que vas a tener enfrente y te dejan solo el trabajo, yo les digo, el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se entiende, hermano? Esta tarde me hablaba alguien que mucho tiempo estaba a mi lado y se fue de mi lado. ¿Cómo está, pastor? Estoy bien, gracias a Dios, bendecido, con mucho trabajo, pero bendecido. Y no se cansa. Ay, ¿qué piensas? Le digo, ¿sabes qué, Demas? No me digas Demas. Le digo, me dejaste. Yo le digo a estos 2 colaboradores que ahora están saliendo de mi lado, te vas a encontrar con muchos Demas, pero tu llamamiento es para seguir adelante. Mis amados hermanos, amo esta iglesia y me gustaría saber que en el poder del Espíritu, en la fuerza de Dios, con el Evangelio en las manos, se rompan barreras, porque hay mucho que hacer todavía. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y no voy a leer todos los versículos, pero me llama la atención versículo 4. Y fueron todos. ¿Quiénes son todos? Los discípulos, los apóstoles. Y fueron todos. ¿Quiénes todos? Escucha. Cuando hablamos del evangelismo, no es nada más tema para predicadores. Acuérdate que evangelio produce evangélico, evangélico produce evangelista, evangelista produce un ambiente, un poder de evangelismo. Y cuando dice allí, y fueron todos llenos del Espíritu, estamos hablando todos los que estaban unánimes juntos. Está en el contexto, todos perseveraban juntos en oración y ruego. ¿Quiénes todos?
Los discípulos, versículo 13 del 1, pero versículo 14 dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando hablamos de temas de evangelismo, hermano, es algo que todos podemos hacer, compartir el evangelio. Y cuando hablamos de predicar, hermano, las hermanas callaron, porque ahora se levantó Pedro para predicar. Está en el capítulo 2. Pero para evangelizar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No digas, hermano, yo no sé evangelizar. Hermano, si no sabes evangelizar, yo animaré a tu pastor para que él dé un curso de cómo evangelizar, pero no te quedes en casa, ven, aprende cómo evangelizar, cómo tratar con el evangelio con algún desconocido o con alguien conocido, pero hacer uso del evangelio para crear verdadero evangelismo. Pero no digas, no sé evangelizar. Puede que no puedas predicar, pero evangelizar todos podemos. Versículo 44 del capítulo 2. Bueno, regresamos. Miren lo que pasó ese día, tremendo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra en ese día fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tengo mis notas, hermanos. Una iglesia crece. Gracias a Dios por aquellos que son evangelizadores, que traen personas a los pies de Cristo, traen al vecino, traen al familiar, traen al amigo, traen al compañero de trabajo. Y una iglesia crece gracias a aquellos que se dejan usar por el poder del Espíritu Santo. Si usted no ha podido traer un alma a los pies de Cristo, pregúntese a qué se debe. Y se dará cuenta que hay algo ahí en la relación con Dios, algo que está estorbando. Recibieron la palabra y fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo ven ustedes? ¿Una iglesia unida o desunida? Hermano, si hay desunión, que yo pienso esto y que aquel piensa aquello, si hay ese tipo de cosas, a pesar de eso, Dios va a hacer la obra. Pero es más bonito cuando todos estamos unidos. Versículo número 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Todos los que habían, versículo 44, los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y algo que poco se ve. Algo que poco se ve. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Ahora, ¿tú crees que eso? Dije, poco se ve, pero ¿tú crees que eso todavía se puede ver? Yo te voy a dar testimonio. Mi cuñado, mi hermana, que están haciendo obra en San Bernabé, Monterrey. Ellos dejaron un templo, una iglesia, porque allí no se veía la mano de Dios. Entonces ellos vinieron a su casa y allí comenzaron a reunirse.
Y yo doy testimonio de eso. Una vez estuve predicando en un cuadrito, lo que es, ya conocen las casas allá, ¿verdad? Los terrenos, bien chiquitos. Y allí había esa tarde, o esa mañana, había alrededor de 20 personas. Y yo le dije, yo quisiera apoyar, quisiera ayudar con algunos metales para una lona, para que pudieran resguardarse, número uno, del sol, y en el tiempo de lluvia, resguardarse de la lluvia. Porque cuando llovía tenían que mover los muebles de la casa y tener el culto allí. Y eso tocó mi corazón. Y seguimos orando y mi cuñado un día me dice, oye, ¿qué necesitamos para ser parte de la asociación? Y yo le dije solamente, piénsalo bien, porque es una decisión. ¿Pero por qué? Pues que es que andamos buscando si alguien pudiera apoyarnos. No te preocupes, tenemos un Dios grande. Y un día me dijo, acompáñame, hay una casa que rentan y quisiera saber el precio. Y le dije, mira, ando con premura, siempre ando corriendo. Le dije, pero en otra ocasión me gustaría conocer ese lugar. Pero sigamos orando. Y sorpresa, entró este año. Y me dan la sorpresa. Un hermano dijo, acabo de pagar esa casa y quiero donar esa casa para que se haga un templo. Todavía Dios puede hacer cosas así, con corazones que aman a Dios. Yo alabo a Dios por eso. A pesar de que muchos creyentes no aman la obra misionera, a pesar de que muchos creyentes no se preocupan por el evangelismo, yo sé que a pesar de eso, todavía hay personas que son bendecidas al desprenderse. Ahora, no estoy diciendo que todos tienen que hacerlo, pero es solamente se hace cuando Dios pone eso en el corazón. O sea, el poder de Dios es para salvación, no solamente para transformar vidas, sino también para hacer la obra de Dios. Y comparto esta bendición. Y ojalá un día puedan ustedes escuchar el testimonio directamente de este hermano pastor, es un cuñado mío. Oren por él. Se llama Mario Espinosa. Ellos son felices, ya estuvimos allí. Querían compartir con nosotros ahora un viaje que hicimos en el mes de marzo. Fuimos y estuvimos allí felices. Una bonita casa de 2 plantas. Y me decían, ¿cómo se puede hacer para convertirla en templo? Y yo le dije, hay muchas formas, pero luego platicamos. Nos sentamos para hablar de cómo modificar una casa para hacerla templo para la gloria de Dios. Pero me sorprendo, hermanos, y yo sé que tú mismo te puedes sorprender de lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Pero aquí están los principios. ¿Cómo podemos lograrlo? Ahora, me gustaría, antes de ir casi al final, me gustaría que regresemos a Mateo 28. Hay allí un detalle que debemos observar. Mateo capítulo 28, ahora vamos a retomar el versículo número 16. ¿Están conmigo, hermanos, ahí en el 16?
Mire lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, a donde Jesús les había ordenado. Hasta allí vemos obediencia. Fueron. Jesús les ordenó, vayan a Galilea. Ellos fueron. ¿Quiénes? Los 11. Acuérdense, ya Judas está muerto. Judas no fue parte de este emprendimiento. Pero los 11 fueron a Galilea como Jesús les había ordenado. Y aquí viene el detalle que yo quiero que observemos. Cuando le vieron a Jesús, ¿qué dice? Le adoraron. Pero el texto no termina allí. ¿Qué más dice? Pero algunos dudaban. Sabes que a través de los años como pastor me he encontrado con personas que son obedientes en algunas cosas, pero dudan mucho en otras áreas. Y para distinguir a los que adoraron, al ver a Jesús, cayeron de rodillas, le adoraron con un corazón total. Pero algunos dudaban. Y así nos encontramos a veces en las iglesias. Los que están dispuestos. Sí, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Cristo. Tú eres nuestro Dios, como Tomás, el que primero dudó, pero luego corrigió. Pero muchos se quedaron como Tomás. Algunos dudaron. No sé si alguna vez la duda capturó tu fe y tu fe no produjo. Pero es que si doy, ¿qué va a pasar? Yo pudiera compartirte, y quizá lo haré en otras ocasiones, que tratar con gente generosa siempre va a ser mejor que tratar con gente dura de corazón. Pero tenemos que orar por ellos, por los que tienen corazón duro. Y Dios va a hacer la obra con gente generosa, a pesar de los de duro corazón. Quise llevarles a este texto porque entre los discípulos, algunos inmediatamente reconocieron y se postraron y adoraron, pero otros dudaron. ¿De cuál lado quisiera estar usted, hermano? Ahora, rápidamente, necesitamos creerle a Jesucristo. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Necesitamos creerle a Jesús. El deseo de Jesucristo, hermanos, era que el evangelio llegue a todas las naciones. Allá en Hechos vimos que dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue el deseo de Jesús. Debemos creerle a Jesús. Y también nosotros estar listos a sumarnos a Jesús. Créele a Jesús. Su proyecto, a pesar de los estorbos, su proyecto ha roto muros, ha roto fronteras. Y nosotros somos testigos de eso. Colonia, Héroe de Nacosari, una iglesia bautista
tratando de sobrevivir en medio de tantas cosas. Pero Dios es fiel. No dejes tu iglesia. Súmate. Métete. Si no te has metido. Adórale con integridad. Adórale con integridad. Mantente en la unidad y en la armonía de Jesucristo. Evita cualquier distractor. No, pues yo ya estoy haciendo esto. Hermano, vimos con el texto en la mano que todos fueron llenos del Espíritu y todos hablaron el Evangelio. Ya cuando se trató de dar un tremendo mensaje, Dios dijo, guarden silencio, ahora Pedro, te toca. Y como resultado, la iglesia ¡pum!, explosivamente creció. Hay mucho que aprender de estos principios. Evita cualquier distractor. Pero, número 5, no podremos ser buenos evangelizadores. Y escúchalo, hermano. No podremos ser buenos evangelizadores a menos que primero nos entreguemos bien al Señor. Y no estoy hablando ahora de la salvación, porque puede que Jesucristo ya sea tu Salvador, pero puede que todavía en algunas áreas de tu vida no es tu Señor. Y Jesús tiene un reclamo muy especial. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Él dijo, id y haced discípulos. Y no estás haciéndolo. Entregarse al Señor totalmente, no solamente aceptarlo como nuestro Salvador, sino reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Y entonces el mismo Señor no tiene por qué reclamarnos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Vamos a ver un ejemplo. Segunda a los Corintios capítulo 8. Estamos llegando a la recta final de este estudio. Segunda a los Corintios capítulo número 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y yo te digo, hermano, en el amor de Dios, la gracia de Dios de las iglesias de Macedonia es la misma gracia de Dios que estamos experimentando en las iglesias donde los creyentes se involucran. Es la gracia de Dios. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación. Ellos no tenían de sobra. Ellos estaban pasando por tribulación. Pero aquí está el testimonio. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero es que si doy esta camisa, ¿me quedo sin camisa? No. Es que si doy, me quedo sin aquello. Es que no hemos entendido la gracia de dar. La gracia de dar no solamente trata de que Cristo se dio a nosotros, sino también se trata de que nosotros ahora de gracia recibisteis, de gracia también dad. Y hermanos, para involucrarnos en misiones, para involucrarnos en el evangelismo, para involucrarnos en todo tipo de trabajo en la obra de Dios, tenemos que entender la gracia de Dios. No merecemos lo que ahora somos,
y no merecemos lo que tenemos. Pero aquí tenemos un gran ejemplo. Las iglesias de Macedonia estaban pasando dificultades, pero la abundancia de su gracia, de su gozo, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con qué agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y chequen eso, aún más allá de sus fuerzas. Aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es tremendo lo que Dios puede hacer, lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer. Y dice Pablo en el 5, y no como lo esperábamos, sino, y aquí está, esto me gustaría que lo grabemos, hermanos. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. No podríamos ver la maravilla del poder de Dios y del Espíritu, a menos que nos hayamos dado primeramente al Señor. De lleno. Señor, dime qué hago. Aquel gran enemigo del Evangelio, Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo lo que quería de él. Y finalmente conocemos la historia, la vida de Pablo. Él lo hizo. Dejó todo lo que hacía. Y él mismo dice, lo tengo por basura. Hay una versión que dice, lo tengo como escoria. Desperdicio. Con tal de ganar a Cristo. Y me gusta la expresión que está traducida. Con tal de ganar a Cristo, no de Cristo. Con tal de ganar a Cristo significa 100%. Como Cristo fue, quiero ser. Lo que Cristo hizo, quiero hacer. Si se trata de perder la vida por causa del Evangelio, no seré el primero. Mi Salvador lo hizo. Se entregó al 100%. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué nos quiere decir esa parte? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Yo he tenido que corregir cuando muchos dicen, yo hice compromiso con Dios, no lo hice con la iglesia. No entienden que hacer un compromiso con Dios es hacer compromiso con la iglesia de Dios. Y también he tenido que corregir aquel pensamiento muy viejo. Yo hice compromiso con la iglesia, no con el pastor. Y eso, cuando alguien dice eso, deja ver que hay ahí en su corazón un estorbo. Y yo le digo, cuando uno hace compromiso con Dios, hace compromiso con la iglesia de Dios. Cuando uno hace compromiso con la iglesia, hace compromiso con el siervo de Dios también. Y no hay nada más bonito, hermanos. Y yo lo digo también por experiencia. Y creo que su pastor está de acuerdo 100% conmigo. No hay nada más bonito tener a nuestro lado gente de confianza, gente que se ha comprometido con Dios y estamos juntos comprometidos con Dios. Pero para encontrar personas así en este tiempo, yo sé que es difícil. El mundo es muy materialista. El mundo jala con pesos.
con riquezas. Y algunos no están contentos con pesos, buscan dólares. El mundo jala. Pero hermanos, ¿por qué no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Yo les animo. Gracias a Dios por esas misiones. Pero hay que levantar los ojos y ver que los campos ya están blancos para la siega. La mies es mucha y faltan obreros. Yo recuerdo que ese fue un texto que lancé en aquellos años. Orábamos, Señor, manda obreros a tu mies. Y un día desperté con algo en mi cabeza. Ya hemos orado mucho tiempo, Señor, envía obreros a tu mies. La mies es mucha. Y un día recuerdo, un día lunes, reunidos los varones en ese templo, yo les dije, ¿cuántos han orado que el Señor envíe obreros a su mies? Y casi todos. Y yo les pregunté, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Orando nada más? Y yo recuerdo ese día, cuando algunos allí oramos y lloramos de rodillas, diciendo, Señor, danos la gracia de abrir misiones. Aquí están estos hombres que están listos para apoyar. Hermanos, en verdad, el mundo necesita de Cristo. Si queremos hacer la obra del evangelismo, número 1, créele a Jesús. Número 2, adórale con integridad. Número 3, mantente en armonía y unidad con la iglesia. Número 4, evita cualquier distractor. Número 5, entrégate primero al Señor. ¿Sabes una cosa? No es raro que de repente algunos dejan de hacer lo que un día estaban haciendo. Si un día tú dabas para misiones y dejaste de hacerlo, no es extraño. ¿Sabes quién es el número 1 que no quiere que sigas dando? El enemigo. Pero gracias a Dios por aquellos que han permanecido apoyando. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y nos desmayamos. Pero déjame decirte, no te dé pena si tú ahorita recuerdas, yo he dejado de hacer, yo he dejado de servir. No te dé pena, hermano. Estamos en la presencia de Dios. Te voy a citar con la Biblia, que la Biblia nos menciona, Pablo nos menciona a un hermano del que se habla bien, pero en algún momento dejó de servir. Acompáñame. Segunda a los Corintios capítulo 8. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito. ¿Quién es el hermano? Tito. Para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué había hecho Tito? Había interrumpido, había dejado. Y Pablo le dice, hermanito, ¿qué te pasó? Es que, pastor, saqué ese carro y ahora tengo que pagarlo. Es que, pastor, tuve un proyecto familiar y ahí se me fue todo. Cualquier cosa puede ser un buen pretexto. Pero yo te digo, no hay nada mejor que estar bien con Dios. El hermano Tito, algo le pasó y Pablo le exhorta. Es un exhorto, como el que en este momento estamos viendo. Exhorto a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El evangelismo, hermano, es una obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, escuchen,
también abundad en esta gracia de la generosidad, según el versículo número 2. Abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Decimos que amamos a Dios y pasamos por alto la gracia de dar. Dice Pablo, hay que poner a prueba la sinceridad de nuestro amor. Y ahí va el ejemplo, hermanos, que nos golpea. El ejemplo máximo, el modelo a seguir. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Tiempo me faltaría para explicar qué significa aquí la palabra pobre. No mendigo. No que lo perdió todo. Lo dejó todo. No lo perdió, lo dejó todo. Así como dice Pablo. Pablo no perdió todo. Él dijo, lo dejé voluntariamente. Todo, y es como basura, es como escoria, es como desperdicio para mí ahora eso, con tal de ganar a Cristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Somos ricos o somos pobres? ¿Somos ricos o somos pobres? Somos ricos. No digas que no tienes para dar. Hermano, prueba a Dios. Si dudas como aquellos, prueba a Dios. Él nunca nos decepciona. Versículo 10, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es importante. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero primero, voluntad dispuesta. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Tremendo, el que está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Y el que recogió poco no tuvo menos. El Señor hace grandes cosas. Pero gracias a Dios que el hermano Tito entendió la exhortación. Miren, léanlo conmigo el 16. Todos, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Esperamos que Dios nos ayude a entender, hermanos, la magna tarea que tenemos enfrente. Quiero terminar con 7 razonamientos que quiero compartir. Solo voy a leerlo. 7 razonamientos. Si usted quiere escribirlos, lo puede tener para recordarlos. Razonamiento número 1. Los cristianos que evangelizan son aquellos que verdaderamente han experimentado el valor y el poder del evangelio.
¿Está escribiendo? Ok. Repito, los cristianos que evangelizan son aquellos que verdaderamente han experimentado el valor y el poder del evangelio. Número 2. Los que evangelizan son aquellos que están comprometidos con el evangelio, que les podemos llamar evangélicos y también evangelistas. Los que evangelizan son aquellos que están comprometidos con el evangelio. Número 3. Los que evangelizan son aquellos que entienden la visión de Jesucristo, del amor de Dios a todo el mundo. Repito, los que evangelizan son aquellos que entienden la visión del amor de Dios a todo el mundo. 4. Los que evangelizan indudablemente son instrumentos útiles en las manos de Dios. Cinco. Los que evangelizan disfrutan y se gozan cuando personas creen en el evangelio. Número 6. Los que evangelizan son personas, hermanos, que hacen crecer su iglesia, atrayendo personas al rebaño sagrado. No estoy hablando del equipo de Chivas. Estoy hablando del verdadero rebaño sagrado. Número 7. Los que evangelizan no perderán su recompensa al llegar al tribunal de Cristo. Segundo a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda a los Corintios 5, versículo 20. Pongámonos de pie para cerrar este mensaje. Por favor. Segunda a los Corintios 5:20. Lean conmigo aquí en letras grandes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 22. Allá, ¿no tiene 22? Ok. Es 6:1. Así pues, nosotros
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es un exhorto que Dios nos hace a través de su palabra. No recibamos en vano la gracia de Dios. El evangelismo es la gracia de Dios. Llegó a nosotros. Impulsemos a hacer misiones, ganar personas para Cristo, atraer personas a los pies de Cristo. Todo eso es tarea de cada uno de aquellos que hemos experimentado el evangelio en nuestras vidas. Entendemos el poder porque Dios cambió nuestra vida y quiere cambiar la vida de los demás. Pero también entendemos que para que el poder de Dios se manifestara, Cristo dejó su trono de gloria. Él invirtió todo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a invertir? Que sea Dios el que diga a cada uno. Yo sé que hay grandes proyectos en su iglesia. Hay mucho que hacer. Y que podamos tener noticias de que Dios está obrando poderosamente. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Muchas gracias.